Hola comunidad de relatos de terror. A veces, en la vida, el amor llega de manera inesperada y te envuelve con una calidez que crees indestructible. Pero no todas las historias de amor son lo que parecen a simple vista. Aprendí que, junto con el amor, puede venir una sombra, una oscuridad que se oculta tras sonrisas y palabras amables. Esa sombra puede estar más cerca de lo que pensamos, en las personas que menos imaginamos. Fue una lección que tuve que aprender a la fuerza, que no todos aceptan la felicidad de los demás y que algunas veces la oscuridad se disfraza de cercanía y familia. Soy Carla, tengo 28 años y vengo de un pequeño pueblo en el norte de España. Mi vida cambió para siempre cuando conocí a Miguel, un hombre encantador que rápidamente se convirtió en el amor de mi vida. Sin embargo, en la sombra de nuestra felicidad se ocultaba una presencia oscura y maligna, su madre, una mujer que jamás aceptó nuestra relación y que, con el tiempo, reveló su verdadera naturaleza. Todo comenzó de forma sutil. Al principio, noté pequeñas tensiones durante nuestras visitas a la casa de los padres de Miguel. Su madre, una mujer de mirada fría y sonrisa forzada, siempre encontraba una manera de hacerme sentir incómoda. Era como si yo fuese una intrusa en su reino, alguien que estaba robándole a su hijo. Intenté ganarme su cariño mostrándome amable y servicial, pero nada parecía funcionar. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal ocurrió una noche de verano. Miguel y yo habíamos salido a cenar y, al regresar a casa, encontré un extraño paquete en la puerta de nuestro apartamento. Era una pequeña caja envuelta en papel marrón, sin remitente. Al abrirla, descubrí en su interior una muñeca de trapo con alfileres clavados en el pecho y la cabeza, junto con un papelito que decía, «Esto es solo el comienzo». Miguel intentó calmarme, asegurándome que probablemente era una broma de mal gusto, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo mucho más siniestro en juego. Esa noche no pude dormir, sintiendo que algo o alguien nos estaba observando. Poco después, empecé a enfermarme. Primero fueron dolores de cabeza constantes, luego náuseas y mareos. Los médicos no encontraban explicación y mi salud se deterioraba rápidamente. Pasé semanas en cama, cada día más débil y desesperada. Miguel estaba angustiado, haciendo todo lo posible para cuidarme, pero nada parecía ayudar. Empezamos a considerar que pudiera ser una especie de maldición, pero no teníamos pruebas concretas. Una tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, me aventuré a la casa de su madre. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a confrontarla. Cuando llegué, la encontré en el jardín, rodeada de plantas y hierbas que no reconocí. Su mirada era más fría que nunca y, cuando le pregunté directamente si sabía algo sobre mi enfermedad, simplemente sonrió de manera siniestra y respondió, «Algunas cosas es mejor no saberlas, Carla». Decidí investigar por mi cuenta. Recordé a una mujer en el pueblo, doña Amalia, conocida por sus conocimientos en lo oculto y por ayudar a las personas a deshacerse de maldiciones. Con miedo, pero también con determinación, fui a verla. Le conté todo lo que había sucedido y, después de escucharme atentamente, doña Amalia me dijo que estaba bajo el influjo de una brujería. «Tu suegra ha estado practicando magia negra para deshacerse de ti», dijo con seriedad. «Necesitamos romper este maleficio antes de que sea demasiado tarde». Me dio una serie de instrucciones, baños de hierbas especiales, oraciones y amuletos de protección. Pero lo más importante, me dijo, era enfrentar a mi suegra y destruir el objeto que ella había usado para canalizar su odio. Según doña Amalia, sería un objeto muy personal, algo que pertenecía a mí y que ella había tomado en secreto. Volví a la casa de la madre de Miguel con una mezcla de miedo y determinación. Esta vez, estaba dispuesta a encontrar pruebas de sus actos. Esperé hasta que salió al mercado y entonces me colé en su casa. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda al entrar en su habitación, un lugar que siempre había evitado. Todo estaba meticulosamente ordenado,
pero había una extraña aura en el lugar, algo que parecía casi tangible. Revisé cada rincón, cada cajón, hasta que encontré una pequeña caja escondida bajo su cama. La abrí con manos temblorosas y allí, entre velas negras y hierbas secas, encontré mi anillo de compromiso, el mismo que había perdido meses atrás. Estaba atado con hilos rojos y rodeado de pequeños huesos. Sabía que era el objeto de su maldición. Sin pensarlo 2 veces, tomé la caja y la destruí, quemando todo su contenido en el jardín. Sentí una extraña liberación mientras las llamas consumían los objetos malditos. Fue en ese momento que mi suegra regresó y me encontró en su jardín, mirando el fuego. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. «¿Qué has hecho, insensata?», gritó. Su voz era casi inhumana, llena de una furia que jamás había visto, pero yo ya no tenía miedo. Sabía que había roto el vínculo de su brujería y me enfrenté a ella con una fuerza que no sabía que tenía. «Se acabó», le dije firmemente. «No vas a destruir mi vida ni la de tu hijo. Él merece ser feliz y yo no voy a dejar que te interpongas». Su risa resonó en el aire, una risa cruel y llena de desprecio. «No entiendes nada, niña. Lo que he hecho no puede deshacerse tan fácilmente». Pero al día siguiente, algo cambió. Mis dolores comenzaron a disminuir y, en una semana, me sentía mucho mejor. Miguel y yo decidimos mudarnos a otro lugar, lejos de la influencia de su madre. La relación con ella nunca volvió a ser la misma y Miguel finalmente entendió la magnitud de lo que había sucedido. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Unos meses después de nuestra mudanza, empezaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra nueva casa, objetos se movían solos, sombras aparecían en las esquinas de mi visión, y por las noches sentía una presencia en nuestra habitación. Miguel también notaba las perturbaciones y ambos comenzamos a tener pesadillas recurrentes. Un día, mientras limpiaba el sótano, encontré algo que me hizo sentir un terror helado. En un rincón oscuro hallé una muñeca de trapo similar a la que había encontrado en nuestra puerta aquella vez. Tenía alfileres clavados y un mechón de mi cabello atado a su cuello. Fue entonces cuando entendí que, aunque habíamos destruido uno de los objetos de la maldición, el odio de mi suegra había dejado una marca profunda en nuestras vidas. Desesperados, volvimos a buscar la ayuda de doña Amalia. Ella nos explicó que las maldiciones poderosas, como la que mi suegra había lanzado, a veces dejaban residuos espirituales que podían seguirnos a donde fuéramos. Nos dijo que la única manera de librarnos por completo de esta era enfrentar a mi suegra una vez más y hacer que ella misma rompiera el hechizo. Llenos de temor, pero sin otra opción, volvimos al pueblo. Esta vez, Miguel estaba decidido a confrontar a su madre. Cuando llegamos, la encontramos mucho más débil y enferma de lo que recordaba. Su rostro estaba pálido y demacrado, y parecía haber envejecido décadas en pocos meses. «Madre, esto tiene que terminar», le dijo Miguel con voz firme, pero triste. «Lo que has hecho casi nos destruye a todos». Ella nos miró con ojos llenos de resentimiento y amargura. «No entienden, lo hice por amor. Nadie es lo suficientemente bueno para mi hijo, nadie». Miguel la interrumpió, su voz quebrándose. «Ese amor te está matando a ti también. Si alguna vez me quisiste, por favor, rompe esta maldición». Hubo un momento de silencio en el que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Finalmente, vi una chispa de humanidad en sus ojos, algo que recordaba al amor maternal. Con un suspiro profundo, accedió a ayudarnos. Nos condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, donde había un pequeño altar cubierto de símbolos extraños. Con manos temblorosas, comenzó a recitar una serie de palabras en un idioma que no comprendía. La atmósfera se volvió pesada y sentí una presión en el pecho, pero poco a poco la opresión empezó a ceder y el aire se llenó de una calma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando terminó, mi suegra cayó de rodillas,
agotada. Está hecho, susurró, pero el precio es alto. Esa misma noche, mientras dormíamos en la casa de un amigo, intentando encontrar un poco de paz lejos de todo, recibimos una llamada inesperada de la policía. Mi suegra había sido encontrada muerta en su casa. Los médicos dijeron que su corazón, de un momento a otro y sin aviso alguno, simplemente dejó de latir, como si la vida misma se hubiera apagado en silencio. Aunque en ese instante sentí una mezcla de alivio y tristeza, emociones que me confundieron profundamente, sabía en el fondo que su muerte no había sido un simple acontecimiento. Era como si hubiera sido el último acto, la culminación de todo, para liberar a su hijo y a mí de la pesada y oscura influencia que siempre había ejercido sobre nosotros. Su partida, aunque trágica, parecía ser la única manera en que podríamos ser verdaderamente libres de su presencia y del mal que nos había atormentado por tanto tiempo. Desde entonces, la paz volvió a nuestras vidas. Las pesadillas cesaron y los eventos extraños desaparecieron. Miguel y yo nos casamos y comenzamos a construir una familia, llevando siempre en nuestros corazones el recuerdo de lo que habíamos vivido. Pienso en mi suegra con una mezcla de tristeza y compasión. Sé que su amor por Miguel la llevó a cometer actos horribles, pero también sé que en el fondo era una mujer rota por su propio dolor y miedo. Su historia es un recordatorio de cómo el amor puede deformarse en algo destructivo si no se maneja con cuidado. Nuestra vida ahora es tranquila y feliz, llena de momentos de paz y alegría, pero el eco de aquellos días oscuros siempre estará con nosotros, resonando en lo más profundo de nuestra memoria. Cada vez que miro a Miguel, no puedo evitar recordar lo que hemos pasado juntos, cómo hemos enfrentado y sobrevivido a algo verdaderamente aterrador, una experiencia que nos marcó de manera imborrable. Nuestro amor ha sido probado en las llamas de la adversidad, fortalecido por cada desafío y cada dolor que compartimos. Y aunque el pasado nunca se puede olvidar, aunque siempre estará presente en algún rincón de nuestras mentes, nos ha hecho más fuertes, más resilientes, y ha solidificado nuestro vínculo de una manera que nunca podríamos haber imaginado. Ahora, estamos más unidos que nunca, con un amor que ha salido triunfante de las sombras del pasado. Soy Armando, un hombre de 35 años, nacido y criado en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Mi vida cambió drásticamente cuando conocí a la mujer de mis sueños, Carolina. Su belleza era cautivadora, pero lo que realmente me enamoró fue su bondad y su risa contagiosa. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad se ocultaba una oscuridad que nunca imaginé. Desde el principio, mi relación con mi suegra, doña Elena, fue tensa. Ella nunca me aceptó como parte de su familia y siempre dejó claro que prefería a cualquier otro hombre para su hija que a mí. Atribuí su actitud al mero celo de una madre sobreprotectora, pero pronto descubriría la verdad escalofriante que se escondía detrás de sus miradas heladas y sus palabras cortantes. Fue durante una noche tormentosa cuando todo cambió. Carolina estaba fuera de la ciudad visitando a su abuela enferma, y yo me quedé solo en casa. Mientras me preparaba para acostarme, escuché un ruido extraño que venía del sótano. Con el corazón en la garganta, me aventuré hacia abajo, solo para encontrarme con un escenario que desafiaba toda lógica. En el centro de la habitación, rodeada de velas y símbolos extraños trazados en el suelo, estaba mi suegra, con los ojos desorbitados y una expresión de concentración en el rostro. Antes de que pudiera articular una palabra, sentí un dolor punzante en el pecho y caí al suelo presa del pánico y la confusión. Desperté horas más tarde con la sensación de que algo había cambiado en mí. Mis pensamientos estaban nublados, mi cuerpo se sentía débil y mi mente estaba llena de imágenes perturbadoras. Me levanté tambaleante y me dirigí hacia el espejo, solo para encontrarme con mi reflejo distorsionado por una sombra oscura que parecía acecharme desde dentro. Con el corazón lleno de temor, comencé a investigar lo que había sucedido esa noche. Descubrí libros antiguos y pergaminos en el sótano,
todos llenos de hechizos y rituales oscuros. Me di cuenta de que mi suegra había estado practicando la brujería durante años, utilizando sus habilidades para manipular y controlar a aquellos a su alrededor. Pero lo que más me horrorizó fue descubrir el verdadero propósito de su magia. Encontré un diario oculto entre los escombros del sótano, lleno de páginas manchadas de sangre y tinta. En él, mi suegra había registrado sus intentos de conjurar espíritus malignos para eliminar a aquellos que consideraba una amenaza para su familia. Y en las últimas páginas, encontré mi nombre escrito una y otra vez en un patrón ominoso. Con el corazón lleno de determinación, decidí enfrentar a mi suegra y poner fin a su reinado de terror. Reuní todas las pruebas que pude encontrar y me dirigí hacia su casa, con la esperanza de exponerla ante el mundo y liberar a mi familia de su influencia oscura. Pero cuando llegué, me encontré con una escena que heló mi sangre en las venas. La casa estaba envuelta en llamas, con el sonido de los gritos y el crujir de las llamas llenando el aire. Corrí hacia adentro, ignorando el peligro, y me encontré con el cuerpo de mi suegra tendido en el suelo, su rostro retorcido en una mueca de dolor y terror. En ese momento, supe que mi suegra había pagado el precio final por sus pecados, pero el precio que yo había pagado era igual de alto. La oscuridad que había invocado esa noche había dejado una marca indeleble en mi alma, una cicatriz que nunca sanaría completamente. Ahora, mientras miro hacia atrás en esos eventos fatídicos, me pregunto si alguna vez podré encontrar la paz que tanto anhelo. Porque, aunque haya escapado físicamente de la influencia de mi suegra, sé que la sombra de su magia oscura seguirá persiguiéndome hasta el final de mis días. Y en las noches más oscuras, cuando el viento susurra con fuerza a través de los árboles, haciendo que sus ramas crujan y se retuerzan, y las sombras empiezan a moverse lentamente, como si estuvieran cobrando vida, y comienzan a bailar de manera inquietante en las paredes de mi habitación, sé, con una certeza aterradora, que nunca podré escapar completamente de la oscuridad que se ha instalado profundamente en mi ser. Esa misma oscuridad que alguna vez encontró su lugar en el hogar que solía llamar mío, donde la presencia constante y opresiva de la brujería de mi suegra lo envolvía todo, dejando una huella imborrable que me perseguirá para siempre. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos anónimos, derechos a quien correspondan.